Sin duda que los estudiantes universitarios han sido protagonistas del debate público en torno a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora está por ser discutida en el Senado. Y ayer lo comenté en el programa, nos parecía un ejercicio interesante, pues invitar a estudiantes que tienen puntos de vista encontrados sobre este proceso de reforma a fin de que pues se puedan contrastar las visiones que unos y otros tienen sobre este proceso. Me da mucho gusto que hayan aceptado Luis Antonio Figueroa, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante del Movimiento Estudiantes y Jóvenes en Defensa del Poder Judicial, y Celso Roque Martínez, vocero nacional de Jóvenes por la Reforma, consejero de Ciencias Políticas de la FES Acatlán de la UNAM. Luis Antonio está aquí en el estudio y Celso nos acompaña por Zoom. Vamos a tener este diálogo, que eso es lo que queremos que sea un diálogo de contraste de ideas. Primero saludarlos. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Gusto saludarte. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Gracias. Hola, Celso, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Un gusto saludarles a ambos. Muy amables. Bueno, qué bueno que aceptaron y que podemos tener este diálogo. Como surgió primero el movimiento, por lo menos públicamente, el movimiento de los jóvenes que no están de acuerdo con la reforma y se dicen en defensa del Poder Judicial, le voy a pedir a Luis Antonio que me haga un primer planteamiento. A Celso le daré el mismo tiempo, a ambos les daré el mismo tiempo y les haré preguntas similares. Luis Antonio. Sí, bueno, el cómo surge este movimiento es muy importante realmente. Antes que nada, agradecerte el espacio, saludar a Celso que está vía Zoom. Y bueno, el movimiento surge desde un grupo de WhatsApp. Somos jóvenes que dijimos, bueno, ¿por qué la Facultad de Derecho de la UNAM, que es la número 1 de Iberoamérica, realmente no se ha manifestado? ¿Por qué las comunidades estudiantiles tampoco se han manifestado? ¿Y dónde están los jóvenes que realmente, bueno, estemos a favor o en contra de esta reforma? Si se aprueba o no, nos va a afectar directamente a todos. Y a los jóvenes, pues muchísimo más, porque vamos a ser los que lo vivamos en el presente, pero también en el futuro. Entonces, bueno, decidimos alzar la voz, salir a convocar a la gente y poder hacer este movimiento. Muy bien, muchas gracias. Luis Celso, cuéntanos en cuanto al movimiento de los jóvenes que están por la reforma judicial. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la apertura, por abrirnos los espacios para que nos escuchen. Igual saludar al compañero. Creo yo que podemos hacer una discusión muy respetuosa. El movimiento de nosotros surge con base precisamente a la desmitificación sobre muchas cosas que surgen cuando leemos los dictámenes y las modificaciones que estaban teniendo. En un inicio nos juntamos más de 60 consejeros estudiantiles de todo el país, en las cuales pues precisamente como primer paso decidimos hacer un comunicado y con base a ese comunicado inicial es que tomamos la apertura justamente en la discusión también nosotros. Bueno, muchas gracias, Celso. Luis, en general yo sé que la reforma pues contiene 500 páginas o algo así, y no, pues no podríamos abordar todos sus aspectos, pero sí podríamos atender a lo mejor en esta discusión los puntos centrales, y uno de los puntos centrales es la elección de los jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué están ustedes en contra? Sí, bueno, este caso de la elección por voto popular de magistrados, jueces y ministros se vio en el país de Bolivia. Y realmente es algo ineficaz. Las personas, bueno, me incluyo, realmente muchas veces no conocemos quiénes son nuestros representantes populares. A los diputados locales, federales, concejales, alcaldes, presidentes municipales, realmente muchas veces no los conocemos y son cargos de representación popular. La naturaleza jurídica del impartidor de justicia no es ser un representante popular, es justamente la impartición de justicia. Entonces, bueno, las boletas, se van a hacer 25 boletas donde van a haber 1000 nombres y se van a tener que escoger 600. Bueno, más de 1000 nombres y van a escogerse 600. Entonces, realmente, el tiempo que se va a costar que estén ahí las personas, la cantidad de nombres que va a haber, el que se tenga que poner el nombre tal cual se encuentra en la boleta, realmente no es algo efectivo, no es algo eficaz y no es algo que realmente se vaya a saber aprovechar. Las personas muchas veces no conocemos a quienes nos representan, mucho menos vamos a conocer quiénes son nuestros impartidores de justicia. Gracias, Luis Celso. ¿Por qué estar a favor de la reforma y en el punto concreto de la elección de los juzgadores? Bueno, antes que nada habría que contextualizar que nosotros no somos Bolivia, somos México. Tenemos nuestras propias condiciones, tanto históricas como sociológicas. Entonces, entendiendo la democracia precisamente como un sistema axiomático y un proceso de elección, estamos nosotros basando este tipo de decisiones, basando la elección popular en que es justo
que ya el pueblo empiece a decidir sobre quiénes son los aplicadores de la justicia en este país, porque actualmente tenemos más del 90% de casos de impunidad en el cual pues las personas no tienen ninguna cercanía y tal parece que el sistema de justicia se ha encapsulado tanto que solo aquellos que tienen un poder adquisitivo alto pueden costear un proceso judicial. Nosotros como jóvenes y como jóvenes universitarios creemos firmemente en que la democratización del poder judicial coadyuvaría a reforzar esos esfuerzos precisamente en la vida democrática del país. Entonces creo yo que con eso se solventa un poco. Gracias, Celso. ¿Algún comentario sobre lo que acaba de decir Celso? Sí, bueno, me gustaría añadir que la democracia no solamente es el voto popular, la democracia viene establecida también en el artículo 3º constitucional, donde se menciona una democracia como algo que ayuda a mejorar el aspecto económico, que no se mejora con esta reforma judicial, porque se va en contra del TEMEC, del tratado, donde de ahí viene mucha inversión extranjera, se va en contra de los tratados internacionales que fueron signados por el presidente y ratificados por el Senado, se va en contra también de los organismos internacionales como puede ser la OEA, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, realmente no mejora el tema económico, no mejora el tema social que también establece la Constitución y no mejora el tema cultural. Realmente los estudiantes, justo menciona Celso, él es consejero. Como estudiantes queremos realmente prepararnos, realmente ser aquellas personas que puedan realmente impartir justicia de la forma correcta y no solamente que el día de mañana nos preocupemos por volvernos populares o virales o rendirnos incluso a algún poder fáctico como propone esta reforma judicial. Celso, un comentario a lo que acaba de decir Luis, por favor. Claro, muy atinado su comentario, pero sin embargo no lo comparto. Y no lo comparto porque dentro de la misma discusión que se dieron en los 9 foros nacionales que se realizaron a nivel nacional, se hicieron más de 100 modificaciones a este dictamen que ya fue aprobado en Cámara de Diputados y ahora está por pasar al Senado, y en la cual precisamente en el artículo 96, 97 y 100 se habla sobre los procesos para empezar a canalizar este tipo de herramientas y no venderse hacia grupos fácticos. Se habla del no financiamiento público ni privado, se habla de que los partidos políticos no podrían hacer campaña ni a favor ni en contra, se habla de buscar los perfiles de idoneidad, o sea, es decir, creo yo que hay que desmitificar cosas que se han impuesto en la narrativa que está en contra, y es que cualquier persona va a poder llegar a ser, que va a haber compadrazgos, ese es un total mito. Dentro del dictamen y lo que ya fue aprobado, se habla precisamente de los perfiles de idoneidad. Entonces, se habla de que tiene que tener títulos en derechos, actividad jurídica como mínima de 5 años, promedio de excelencia, eso solamente como base, porque también se están estipulando ciertos filtros que pues muchas veces están en el dictamen, pero los compañeros a veces no se ponen a leer y no saben que existen. Pero, por ejemplo, va a estar el comité de evaluación que con base a pues la insaculación y con base a analizar estos perfiles se va a poder canalizar a aquellos a que aspiren a ser candidatos. Y también se habla justo de esta parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que lo que va a venir a hacer va a ser a reforzar la carrera judicial de aquellos abogados, de aquellas personas que tienen título en Derecho, que quisieran ejercer algún cargo de poder, precisamente en el Poder Judicial. Entonces creo yo que esto lo que hace es precisamente generar una apertura, generar que muchos mejores perfiles se puedan inmiscuir en la vida política de este país y de forma adecuada, de forma acorde a un perfil idóneo. No estamos hablando de que serían personas inexpertas, estamos hablando que serían expertos haciendo algo con apertura y que no se estaría vendiendo como actualmente pasa, que más de 90 familias están ligadas y coadyuvadas a puestos de poder, en donde más de 2,000 personas reciben, y de acuerdo con el artículo 127, párrafo 3, sí, si no recuerdo, dice que ningún funcionario público podrá ganar más allá que el presidente. Entonces, eso es inaudito, se tiene que empezar a modificar todo este tipo de cosas que pues, no coadyuvan precisamente a la vida democrática en el país. Gracias, Celso. Luis, te toca responder. Sí, bueno, justo como menciona Celso, creo que es importante desmitificar. Y uno de los mitos que existe es que no va a intervenir los partidos políticos. Bueno, hay que recordar que aquellos que quieran participar en este proceso de elección por voto popular van a ser 10 propuestos por el presidente que vienen de un partido político, 5 propuestos por la Cámara de Diputados que se dividen en fracciones políticas, 5 propuestos por el Senado que también se dividen en fracciones políticas. Realmente aquellos partidos políticos que con su fracción parlamentaria apoyen a uno de estos candidatos, pues al final de cuentas va a intervenir la política, van a intervenir estos partidos políticos y se va a buscar esta forma, aunque aparentemente no lo sea. También mencionaba Celso este tema del nepotismo, de que las familias lo tienen todo controlado. Bueno, es muy importante mencionar que realmente no tiene la culpa uno y no se puede hacer la discriminación de que que un miembro de la familia ya pertenece al Poder Judicial, ninguno más puede pertenecer.
También me parece que esto es un error, porque al final de cuentas no podemos caer en discriminación de que porque mi papá ya fue en el Poder Judicial, de que por mi tío ya es parte del Poder Judicial, yo no puedo serlo. Entonces también es muy importante esto. Otro punto importante que tocaba Celso, además de esto, bueno, es el hecho de que pues estos candidatos ya existe la carrera judicial. Ya existe esta búsqueda de la profesionalización. Y bueno, con todo respeto, y yo conozco también cómo funciona esto dentro de la universidad. En 5 años no te haces experto en algún tema, en 5 años no te haces experto para poder también impartir justicia y decidir sobre la vida de los demás. Celso también mencionaba la impunidad. Bueno, una de las propuestas que tenemos nosotros en una contrarreforma es el hecho también de atacar y modificar la parte de los ministerios públicos y las fiscalías, porque sí se maneja mucho la impunidad por parte del Poder Judicial, pero no se toma en cuenta que viene eso desde la policía cuando toman preso a algún presunto delincuente, donde se violan los derechos humanos, donde se viola el debido proceso, donde se viola también pues, libertad y estos derechos humanos. Entonces realmente no es toda la impunidad viene por parte del Poder Judicial. Me parece que sí hay que criticar esta reforma y nosotros siempre hemos postulado reforma sí, pero no así. Coincidimos en que sí es necesaria una reforma del Poder Judicial, pero no de la forma planteada. Primero hay que enfocarnos en ministerios públicos, en fiscalías y después poder centrarnos en el Poder Judicial. Gracias. Celso, te toca cerrar este bloque. Tienes exactamente 1 minuto y medio, si puedes dar tu respuesta en ese tiempo, por favor. Ok, la reforma del Poder Judicial es un inicio precisamente para lograr agilizar todos estos procesos judiciales. La reforma al Poder Judicial lo que pretende es democratizar, lo que pretende es transformar, lo que pretende es dar una apertura, una cercanía hacia las personas. Al final de cuentas, nosotros como jóvenes universitarios estamos buscando eso, sentir que de verdad existe un Estado de Derecho en nuestro país. Nosotros como jóvenes universitarios y como ciudadanos sobre todo, estamos buscando sentirnos representados en una vida democrática. Yo le preguntaría al compañero que pues, estamos en el entendido que ambos somos demócratas, ¿no? O sea, ambos, tanto él como yo, creemos en la democracia. Yo le diría, pues en este caso, llevar la justicia, llevar la democratización, entendiéndose como sistema y como proceso, pues, precisamente al Poder Judicial, que no sería una contradicción interna por parte de ellos, porque al final de cuentas nos están acusando de autoritarios, nos están acusando de personas que intentan imponer actores a modo, cuando yo no lo veo así. Yo veo que lo que se está buscando es democratizar algo que no está funcionando y está dando las puertas y un inicio que antes nunca se había hablado. O sea, ¿por qué ellos salen hasta ahora y no salieron antes? Nosotros estamos aquí discutiendo porque nuestra lucha ha sido histórica, nuestra lucha ha sido sistemática y hemos hablado de esto y otros temas en cuestión social, porque esto, ojo, va mucho con la cuestión social, va mucho con entender a nuestra vida política no solamente capsulada a las normas y a las leyes, sino como un sistema complejo, amplio, más allá, con factores sociológicos, económicos y demás. El sentir de la población no te está diciendo, oye, yo me siento representado por el Poder Judicial. La gente, las personas, el pueblo te está diciendo, yo siento que un proceso judicial me sale muy caro, yo siento que no me funciona, que no aplica para mí. Muy bien, Celso, tenemos que hacer una pausa y regresamos para escuchar sus conclusiones, si son tan amables. Estamos teniendo una conversación con 2 estudiantes, Luis Antonio Figueroa y Celso Roque Martínez, sobre la reforma judicial. Uno y otro tiene posturas diferentes sobre ella y pues nos ha interesado que puedan dialogar para encontrar pues los puntos en común y las diferencias que tengan al respecto de su visión de esta reforma. Celso, ahora comienzo contigo. Vamos a tener en conjunto unos 7 minutos, así que les pediré que pues ninguno de ustedes rebase la mitad de ese tiempo para que podamos escucharlos a ambos. Te decía y le decía a Luis en el corte que quizá también valdría la pena explorar si la reforma logra o no uno de sus propósitos centrales, que es terminar con la corrupción. Claro, me atrevería a decir que actualmente pues tenemos corrupción vía al por mayor en el Poder Judicial, justamente por esta parte del Consejo de la Judicatura Federal no está funcionando en los controles internos. Actualmente el Poder Judicial no tiene contrapesos internos fácticos que puedan coadyuvar al esfuerzo contra la corrupción. Y la respuesta es muy simple a esto, porque al final de cuentas tenemos que quien es el encargado del Consejo de la Judicatura pues es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto qué nos habla? Que el tráfico de influencias, que el nepotismo se ha institucionalizado.
Entonces, como se ha institucionalizado, nosotros, pues al leer el dictamen y al leer de lo que trata precisamente esta reforma, sabemos que existen mecanismos y herramientas que van a ayudar a combatir la corrupción, con controles internos y con controles externos. El control interno precisamente van a ser estos dos organismos, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Ambos se van a encargar precisamente de tareas distintas pero ligadas. Entonces, mientras uno va a recibir demandas, va a investigar, como lo es el Tribunal de Disciplina Judicial, el otro va a realizar tareas administrativas, de control interno y presupuesto. Esto, pues de alguna manera coadyuva a los esfuerzos democráticos y coadyuva a un diseño institucional que pueda ayudar a combatir la corrupción. Y sobre el control externo, pues el pueblo, las personas, o sea, nosotros como ciudadanía, bajo la observación, bajo el seguimiento, vamos a estar atendiendo este tipo de cosas, porque, ojo, nuestro movimiento de jóvenes a favor de la reforma al Poder Judicial no va a quedar simplemente durante este proceso en lo que se aprueba, va a seguir después en la evaluación, en el seguimiento, porque creemos en la democracia y creemos en este tipo de cosas que van a ayudar a que nuestras vidas mejoren y que la impartición de la justicia en México no sea una excepción, empiece a ser la norma. Muy bien, gracias Celso. Luis. Sí, bueno, también en este tema de corrupción, antes me gustaría mencionar que Celso menciona que la norma, bueno, el presidente siempre ha ido en contra de que la ley es la ley. Yo justo vengo a defender que la ley es la ley y la ley se debe de cumplir y la ley se debe de acatar. Mencionas la democratización. La democratización no solamente viene de parte del voto popular, donde se acomodan los números a conveniencia, ¿no? Donde de la población votante solamente vota el 70%, de ese 70%, menos del 50% fue para la futura presidenta. Entonces realmente no es la mayoría del pueblo la que quiere esta reforma. También somos parte del pueblo nosotros y también estamos alzando la voz porque no la queremos. Preguntabas por qué salimos hasta ahora, si hubo parlamentos abiertos antes. En esos parlamentos abiertos donde se oía a la gente pero no realmente se escuchaba. En esos parlamentos abiertos donde sí iban personas ya profesionales del derecho, donde iban expertos, pero tampoco se nos escuchaba del todo a los jóvenes. Entonces yo te preguntaría, entonces ¿por qué tu movimiento pro reforma sale después de que nosotros buscamos ir en contra de esta reforma? En cuanto al tema de la corrupción, qué bueno que mencionas el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal que propone este Tribunal de Disciplina Judicial, donde se va a hacer la Santa Inquisición, donde va a buscar a los jueces que no decidan de acuerdo a lo que algunas personas quieren, donde cualquier persona va a poder interponer su queja para llegar al punto de poder destituir a algún juez y poder someterlo al Ministerio Público y que el día de mañana esté encarcelado. ¿Con qué seguridad los jueces van a poder impartir justicia si su trabajo está en riesgo? Si el día de mañana cualquier persona se puede quejar y se le va a poder sancionar y llegar hasta la cárcel, donde los magistrados que formen este tribunal van a ser electos por voto popular. Y también mencionas el tema de la ministra. Justo yo también coincido en eso. La ministra presidenta no podría ser parte de este consejo. Sin embargo, tampoco los magistrados pueden tener la posibilidad jerárquicamente de juzgar a los ministros. Hay que tener también en contexto esta parte de la jerarquización del Poder Judicial y el cómo un magistrado va a juzgar a un ministro sobre sus decisiones que van incluso hasta temas constitucionales. Entonces también esta parte pues parece la Santa Inquisición, donde se va a poder meter a la cárcel a cualquier persona que no decida como yo quisiera que fuera. Bueno, nos quedan exactamente 2 minutos. Les pediré a ambos que pues en 45 segundos pudieran hacer una conclusión y luego tengamos el resto del tiempo para despedirlos como debe ser. Adelante, Celso, por favor. Pues bueno, yo diría que muchos de los argumentos del compañero es propia narrativa, son argumentos subjetivos, al final de cuentas caen en una opinión personal y no en hechos concretos, no caen en lo que ya se dictaminó, no caen en la discusión y en la deliberación que se llevó a cabo los 9 foros nacionales con las más de 100 modificaciones al dictamen. No habla precisamente sobre cómo sí se ha escuchado la participación joven, la participación universitaria, y que no todos los universitarios ni no todos los jóvenes estamos en contra. Habemos más jóvenes, más universitarios que estamos a favor de la reforma al Poder Judicial, solamente que los medios no nos dan foco. Aquí se los damos. Ayer tuvimos una movilización en frente a la Suprema Corte de Justicia con más de 5,000 jóvenes. 5,000 y no se nos habló. Aquí sí se los damos, Celso, aquí sí tienen espacio. Luis, para terminar. Sí, bueno, también esta reforma del Poder Judicial parece un despropósito hacia la carrera judicial, hacia la licenciatura en Derecho en general. Resulta triste y lamentable que se proponga esto, que también en la misma narrativa que menciona Celso, mencionan que estamos manipulados, como si no tuviéramos criterio propio, pareciendo un insulto a nuestra inteligencia de los estudiantes. Muchas felicidades, Celso, por las manifestaciones que han hecho, pero no me parece que puedas decir que somos más por una manifestación enfrente de la Suprema Corte con 5,000 estudiantes, cuando también hicimos nuestra manifestación en el Ángel con cerca de 30,000 personas.
Entonces, bueno, realmente si vamos a estos números, manejemos los números exactos y no solamente las narrativas. Las personas también somos nosotros también somos pueblo, sin importar la universidad, sin importar la carrera, y también consideramos que es un tema transversal que nos afecta a todos como ciudadanos, y es importante también que nosotros nos podamos expresar, no solamente en los foros que ya se hicieron, sino también que se nos tome en cuenta aquellos que son nuestros representantes populares. Bueno, pues a ambos les agradezco mucho, Luis Antonio Figueroa, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Celso Roque Martínez, consejero de Ciencias Políticas de la FES Acatlán, que además es mi casa de estudios. Gracias a ambos por haber estado esta mañana en la primera emisión y ojalá no sea la última vez. Gracias. Muchísimas gracias.